Revista de prensa en directo América de France 24. Mañana de lunes empezamos una nueva semana informativa. Marta Moya, gracias por estar como siempre con nosotros repasando toda la prensa internacional. Vamos a empezar con un gran tema del día, de nuestra agenda internacional también, no solo del día, sino de este fin de semana que acaba de pasar. Las inusuales protestas en China que han generado todo tipo de reacciones a lo largo del mundo, pero también vamos a los medios chinos, donde la noticia ha pasado desapercibida, ¿no, Marta? Sí, Raúl, buenos días. Vamos a empezar con un artículo del Guardian que registra un poco todo esto, ¿no? Cómo los medios han cubierto y no han cubierto las protestas generalizadas contra el COVID-0 en China. Sostiene este artículo del Guardian que los medios estatales han ignorado en gran medida las protestas, mientras que sí han defendido esas medidas restrictivas del COVID-0 impulsadas por el gobierno de Xi Jinping. Destaca este artículo que ni en la prensa escrita ni en la televisión se ha reportado este hecho, ¿no? Destaca concretamente que la CCTV, que es esta cadena estatal, ha pasado la mañana del lunes cubriendo el anuncio del lanzamiento de una nave espacial del Shenzhou 15, que se va a dar este martes, pero que no ha habido ni rastro de las protestas. Los esfuerzos para contener el virus sí que se han mostrado tanto en portadas como en análisis y en diferentes editoriales de la prensa china. Algunos medios, eso sí, han hablado de afinar la estrategia que algunos analistas consideran que podría ser algo así como un guiño a las protestas. Sin embargo, los medios más alineados con el Partido Comunista Chino han destacado en editoriales que tienen que adherirse de manera inquebrantable a las políticas como el único camino para hacer frente a la pandemia. Destacamos también el Global Times, que es este periódico también muy alineado con el Partido Comunista, que en su portada pues no da grandes muestras de reportar estas protestas. Destaca un buque de investigación chino que ha llegado a Nueva Zelanda, también titula sobre las elecciones locales en Taiwán, y en la columna de la derecha sí que dice que se insta a una mayor precisión de la estrategia del COVID. El Shanghai Daily también destaca, por ejemplo, la reapertura de un centro comercial, pero ni rastro de las protestas. Así es. Sin embargo, Marta, hay un medio chino que ha cuestionado explícitamente las políticas del confinamiento del gobierno chino. ¿De quién vamos a hablar? Pues sí, Raúl, hablamos del South China Morning Post, que es este periódico de Hong Kong, que tampoco se refiere explícitamente a las protestas, pero sí que dice que mientras China alcanza el récord de contagios, puede continuar esta estrategia de COVID-0. Destaca y analiza con expertos epidemiólogos que el aumento de casos con estas medidas restrictivas no van a ser sostenibles si continúan estas protestas por la política del COVID-0, ¿no? Sostiene este artículo del South China Morning Post que hay que parar con las pruebas masivas, que hay que centrar los recursos en los casos más graves de COVID-19 y que, sobre todo, hay que aumentar las tasas de vacunación entre las personas más vulnerables. Además, también refleja la parte del gobierno que dice que el COVID-0 es la única vía porque el sistema de salud chino no puede vivir con el virus porque la propagación descontrolada de la pandemia daría lugar a una explosión de casos y de muertes. Bueno, al contrario de la prensa china, Marta, en los medios internacionales hay casi unanimidad en el retrato de las portadas, de las protestas en las portadas, mejor dicho. Empezamos con Francia Liberación. Sí, vamos, porque casi toda la prensa internacional refleja esto. Incluso nosotros. Sí, incluso nosotros. Empezamos en Francia, como decías, el Liberación titula contundentemente un cólera contagioso. Se ve la imagen de una de las miles de personas que ha salido a las calles en este último fin de semana y sostiene Liberación que las manifestaciones contra el persistente confinamiento de parte del gobierno de Xi Jinping en el marco de su política COVID-0 reaviva el deseo de la libertad de la población. ¿Qué dice The Times, Marta? El británico The Times titula la mayor protesta en China desde Tiananmen. Recordemos Tiananmen 1989, tras casi 7 semanas de protestas de los estudiantes pidiendo un cambio social amplio. Al final el ejército chino decidió reprimir esas protestas y sostiene que es la muestra pública de desafección contra el gobierno de Xi Jinping más importante desde entonces. Han pasado 30 años desde entonces y que los estudiantes inundaron varios campus universitarios en Beijing, en Shanghái, gritaron abajo el Partido Comunista Chino y pidieron también abiertamente la destitución del presidente Xi Jinping. Vamos ahora con el Frankfurter Allgemeine.
Muy rápidamente destacamos el titular que dice protestas contra la política del COVID en varias ciudades chinas. También, ¿qué dice el New York Times? El New York Times titula Un incendio mortal estimula los disturbios en China por las políticas de COVID-0. Nos referimos al incendio de la semana pasada en la fábrica industrial en Urumqi, que dejó aproximadamente 10 muertos, y esto levantó las críticas porque las medidas restrictivas de allí se supone que impidieron agilizar esas tareas de rescate, y esto fue el germen de las protestas. Exactamente, el detonante. ¿Y qué dice La Nación en Argentina? La Nación en Argentina también titula con esta cuestión que dice inédito desafío a Xi en las calles de China. Se ve también la imagen de los manifestantes que gritaron queremos libertad. Decenas de miles de personas salieron a la calle para protestar en el mayor desafío contra el gobierno en décadas. Y lo que ocurre en China, Marta, con estas inéditas protestas no solo acapara las portadas, sino también artículos de análisis. Vamos con Sky News. Sí, el Sky News titula El Partido Comunista Chino enfrenta una amenaza no vista desde las protestas que llevaron a la masacre de la plaza de Tiananmen. Estas manifestaciones son trascendentales y dice el Sky News que donde quiera que vayan ya son enormemente significativas. Las protestas contra el COVID-0 vienen desde hace meses, pero solo ahora se han registrado o han adquirido un cariz tan transversal por la ira acumulada y el resentimiento. Sostiene este análisis de Sky News que el gobierno chino y la sociedad firmaron una especie de contrato hace años que decía así: los haremos prósperos y mantendremos la sociedad estable y ustedes nos permitirán seguir dirigiendo el país. Parece que este pacto de la estabilidad y la prosperidad ahora mismo está un poco endeble porque los chinos ven cómo en el resto del mundo se abre y se desprende un poco de la pandemia, ven a miles de aficionados en Qatar sin mascarilla, claro, y ellos siguen encerrados, y que por tanto es posible que los disturbios continúen, y es el mayor desafío, que no es el COVID per se, sino es la gente en la calle para el gobierno de Xi Jinping. ¿Qué dice para finalizar, Marta, el Financial Times? Destaca el Financial Times que enfrenta a Xi Jinping el desafío más difícil para gobernar, que Xi Jinping es el líder más poderoso desde Mao Zedong, porque aseguró su tercer mandato hace pocas fechas al mando del Partido Comunista Chino, y que ahora una de esas políticas que ha impulsado es la de, cito textualmente, la expansión de su draconiano aparato de seguridad, de vigilancia del Estado y la rápida represión de las señales de disidencia. Y ahora tiene que moverse entre finos equilibrios entre esa represión y la libertad de los chinos que salen a protestar. No solo portadas, tampoco análisis. Vamos rápidamente con las viñetas y ya sí la despido, Marta. Sí, vamos con el Daily Telegraph, la viñeta de Blower, que vemos aquí a Xi Jinping al estilo Mao, ¿no?, con su doctrina en la mano desde esa atalaya con sus drones, viendo cómo la policía reprime y arresta a los manifestantes que están protestando contra el COVID-0. Destacamos también la viñeta del Times, del Morten Morland, cuando vemos a Xi Jinping con este traje de protección personal que hemos visto, ¿no?, durante la pandemia, sí, enfrentándose a un dragón que ya le ha quemado parte del cuerpo, que es un poco símbolo de las protestas y también símbolo de ese germen de las protestas que fue el incendio. Y por último destacamos el Cartoon Movement, una viñeta del australiano Glenn Lelievre, que vemos a ese oso panda, que es un símbolo claro de la sociedad china, que se ha quitado la mascarilla y en esa boca abierta simboliza esa cárcel donde están estas personas que están protestando. Analizamos todo este tema con nuestro primer invitado del día, Marta. Muchísimas gracias. Mañana más Revista de Prensa. Gracias, Raúl.